Continuando con nuestro módulo de inmunomatología, vamos a abordar algunos aspectos relacionados con el sistema RH. Dentro del el marco histórico del descubrimiento de este sistema, está relacionado que hacia el año 1940 las Steiner y Wiener producen por inmunización de conejos con glóbulos rojos de un mono llamado Macacus rhesus, un suero con anticuerpos capaz de aglutinar cerca del 85% de los glóbulos rojos humanos. Debido a este, llamémoslo así, antisuero que se generó por sensibilización de conejos con estos glóbulos rojos de este mono, de este Macacus rhesus, por eso se le llama sistema RH, ya por el rhesus. En el año 1945, Wiener y Levin publican un trabajo preciso sobre la enfermedad hemolítica del recién nacido provocada por anti-RH. Y en el año de 1946, Fred Stratton describe la variante DU, o lo que hoy denominamos también variante débil del antígeno D, que es detectada por IgG y no por IgM. El sistema RH es muy complejo, es también muy antigénico. Después de ABO sigue el antígeno D, sobre todo, que forma parte de este sistema RH, es muy antigénico y está implicado en muchas reacciones de tipo hemolítica. En esta imagen que tenemos acá, observamos que el sistema o los antígenos que conforman este sistema de RH y las proteínas que constituyen el hoy denominado complejo RH es precisamente eso, una unión de diferentes proteínas como las que tenemos acá, la proteína RHAG, la CDH50, la RHCE, la RHD, la proteína la Steiner-Wiener, entre otras. Es el más complejo de todos los sistemas de grupo sanguíneo. Se haya implicado en reacciones post-transfusionales, enfermedad hemolítica del recién nacido, anemia hemolítica autoinmune. Sus antígenos D, C grande, E grande, C minúscula, E minúscula, son los más importantes en medicina transfusional y ya que se ven implicados en el 99% de los casos de situaciones clínicas relevantes relacionadas con este sistema. Aunque se han descrito más de 45 antiguos, porque se han descrito 50, pero 7 de ellos se han considerado obsoletos, así que prácticamente tenemos en más de 40 antígenos que se han estudiado bien. Del sistema RH, los 5 primeros que vemos en esta tabla, D, C grande, E grande, C chico, E chico, ya son los de mayor importancia clínica. Más adelante describiremos algunas otras variantes o antigénicas del sistema RH que son de importancia clínica. Además de lo pleomórfico que es el sistema, o sea, que muta fácilmente, existen también una serie de nomenclaturas o de teorías de cómo se hereda el sistema RH, teorías y a su vez nomenclaturas de cómo denominar los antígenos del RH que han complicado un poco la cosa. Y así tenemos que en el año 1943, Fitchis y Reis dicen que los antígenos del RH son producidos por 3 pares de genes alelos
D mayúscula, D minúscula, C grande, C pequeño, E grande, E pequeño. El gen D existe, pero el gen D minúscula nunca se ha demostrado o no existe. Se usa a manera de nomenclatura para demostrar de que no existe antígeno D. Entonces, por eso utilizamos el D minúscula. Wiener en el año 1943, entonces la nomenclatura de Fischer-Rey se basa en estas letras que hemos descrito. Después, en el mismo año 1943, Wiener sugería que hay múltiples alelos de un mismo loci y él viene a generar otra nomenclatura que más adelante la miramos en este cuadrito, que es un resumen o es una solución que le dieron a estas dos nomenclaturas, le dieron una solución que cualquiera puede utilizar cualquiera de ellas. ¿Ok? Y aparece la nomenclatura de los R's. Más adelante, en 1973, Rumsfeld propuso un modelo genético con genes estructurales y genes operadores y utilizó la terminología numérica, RH1 para el D, RH2 para el C, y así sucesivamente. Esta nomenclatura la acuñó en su momento la ISBT, ¿sí?, para denominar los diferentes antígenos y anticuerpos del sistema RH. La verdad, no ha tenido mucho éxito. En el año 1986, la doctora Patricia Tippett, es una francesa que aún vive, enunció una nueva teoría. Dice que en realidad existen dos genes, un gen RHD que codifica para el antígeno D y un segundo gen RHCE que codifica para los antígenos C grande, C chico, E grande y E minúscula. Este enunciado, esta teoría de la doctora Patricia Tippett es hoy en día la verdadera, la válida. Ya existen dos genes. ¿Y cómo lo sabemos? Porque más adelante el doctor Collins demostró por biología molecular que el modelo de Tippett era el verdadero y que a partir de estos dos genes es que heredamos los antígenos del sistema RH. Como vemos acá en esta imagen, vemos que podemos tener comparación o similitud, más que comparación, es similitud entre las dos principales nomenclaturas, la de Fischer-Rey y la de Wiener. Y es así como el R1, R mayúscula 1, en Wiener, ya, es el D positivo en Fischer-Rey con presencia en el glóbulo rojo de un C grande y un E pequeño para un alelo. Esto es un alelo. El R2 en Wiener es un D positivo con un C minúscula, pero aquí el mayúscula es el E grande. El R sub 0 en Wiener, ¿ya?, es un D positivo o un D mayúscula con C pequeño y E pequeño en el glóbulo rojo. Nosotros de una manera práctica lo llamamos, este es un positivo con cara de negativo, porque los antígenos C y E minúscula son más frecuentes en las personas RHD negativas. Si tomamos un 100% de las personas RHD negativos, el 98% de las personas expresan el antígeno C pequeño y E pequeño. ¿Ya? Y aquí tenemos el RZ,
que en la nomenclatura de Fischer-Reyes vendría a ser el D positivo, pero C grande, E grande, y como vemos es bastante infrecuente, es bastante raro tener este fenotipo. En la nomenclatura de Wiener, los negativos lo hacemos con R minúscula o R, como la querramos llamar, ¿ok? Y vamos a tener que el R solo es el verdadero negativo, o sea, D minúscula, C pequeño, E pequeño, en la nomenclatura de Fischer-Reyes. El R' es igual al R1 que habíamos descrito anteriormente, solamente que es en personas negativas con presencia del C grande positivo y el E pequeño positivo. El R2, el R doble prima es el mismo R2, pero en negativos con C pequeño y E grande. Y el RY es muy raro, está relacionado con el mismo RZ, pero siendo un negativo. Por lo tanto, ¿ya? Aquí de una manera, digámoslo así, consolidada, podemos interpretar las dos nomenclaturas. La mayoría de los artículos se refieren a una u otra, o generalmente se escriben las dos cuando se trata de enunciar antígenos del sistema RH. La bioquímica y la herencia del sistema RH, los antígenos del sistema RH son proteínas transmembrana codificadas por genes que se encuentran en el brazo corto del cromosoma 1, RHD y RHCE mayúscula. En el cromosoma 6 también se encuentra la herencia de la proteína RHAG, que como lo veíamos al principio está muy relacionada con la expresión de los antígenos del sistema RH. Desde el punto de vista de la diferencia molecular de estos fenotipos entre un RH positivo y un RH negativo, tenemos que el RH positivo tiene proteína D y tiene proteína CE. O sea, hereda estos dos genes que producen estas dos proteínas, la proteína D y la proteína CE. Estas dos proteínas tienen un peso molecular, la RHD de 32 kilodalton, mientras que la proteína CE de 34 kilodalton. Ambas tienen en la membrana del glóbulo rojo 417 aminoácidos. A diferencia de los positivos, las personas negativas solamente expresan la proteína CE, con un peso molecular de 34 kilodalton y 417 aminoácidos. Desde el punto de vista de la herencia del sistema RH, está relacionado que este ejemplo que tenemos acá, heredemos un alelo paterno y ausencia del antígeno D, porque acordémonos que el D solamente nos está significando que venimos de un alelo negativo, el D minúscula. Y entonces podemos tener estos dos padres que a pesar son positivos, pueden tener la posibilidad de un 33% de tener un hijo negativo, ¿ok? Mediante estos cruces que vemos acá, utilizando la denominación del D pequeño como la ausencia de antígeno D. Y entonces, por lo tanto, ya de 3 hijos, uno puede ser RH negativo. Todos estos esquemas, pues, obviamente que siguen las leyes de Mendel, en la cual heredamos un alelo paterno y un alelo materno, como lo hemos venido describiendo. Existen diversas variaciones antigénicas del antígeno D,
Una de ellas, genéricamente, se le ha designado como DIU, ¿ya? O antígeno D débil. Es una expresión debilitada del antígeno D que reacciona de manera variable con los antisueros comerciales. Pueden resultar de mutaciones puntuales que suelen afectar la región transmembrana o citoplasmática de la proteína RHD. Pueden tener su origen por efecto de posición en el cromosoma. En el primer caso, haplotipos de esta formación positivos con presencia de C pequeño, E pequeño en la raza negra y positivos de ese C pequeño, E pequeño o C pequeño, E grande en la raza blanca. Nos pueden generar D débiles. En el segundo caso, en este caso, los estudios reflejan los efectos de posición en la raza negra alrededor de un 20%. En el segundo caso, las alteraciones en las posiciones cis-o-trans de los antígenos provocan debilidad en la expresión. Y básicamente está relacionado con que en un cromosoma, en el brazo siguiente, en el alelo siguiente, un D queda al frente de un C mayúscula. Y eso hace que después en la expresión en el glóbulo rojo, ese C mayúscula, para decirlo de una manera práctica, le robe sitios antigénicos al D. Y entonces la expresión de ese D va a estar debilitada. Pero es porque el C grande acapara más sitios antigénicos. En esta imagen que tenemos acá, vemos que el antígeno D normal, hoy sabemos que tiene alrededor de 12.000 sitios antigénicos en promedio, un antígeno D positivo, ¿ya? Mientras que podemos tener una expresión débil de ese antígeno, bien sea por cualquiera de las causas que vimos anteriormente, ¿ya? Y la cantidad va a estar disminuida, en algunos más que otros, ¿sí? Respecto a cuántos antígenos se presentan. Muchos de esos antígenos, al hacer el estudio, que veremos posteriormente, ya no lo detectamos en un estudio inicial o en una prueba inicial, sino que tenemos que hacer una prueba posterior. Generalmente hay que llevar esa reacción antígeno-anticuerpo hasta CUMS para poder demostrar estos antígenos débiles. ¿Okay? A diferencia de los D débiles, los antígenos, también hay otra clasificación que son los antígenos D parciales. También los han denominado fenotipos de D porque son estudios de variantes de los antígenos D. Los antígenos D parciales son el resultado de la ausencia de algunos de los epítopes que constituyen solo el antígeno D. Hoy sabemos que el antígeno D se presenta como un mosaico de más de 40 subunidades o epítopes. Y realmente eso fue lo que demostró también la doctora Tippett, junto con otra investigadora que se llama Ruth Sanger. Las dos investigadoras pudieron, llamémoslo así, extractar o producir los 9 antisueros contra los primeros 9 epítopes de las subunidades del antígeno D. Y con esos 9 antisueros pudieron hacer la primera clasificación de lo que hoy denominamos D parciales. Los epítopes D6 y 7 son los más inmunógenos, están presentes en todas las categorías D parciales excepto en la D categoría 6.
el de categoría 6 es uno de los antígenos D que menos cantidad de epítopes tiene, ¿ya? Y no tiene las epítopes 6 y 7, que son muy inmunogénicos, ¿ya? Pero además es uno de los D parciales más comunes que existen en las poblaciones. Entonces, por lo tanto, desde el punto de vista de los estudios del D parcial, por eso si yo tengo un antisuero anti-D categoría 6 positivo, o sea que me detecta el D6, tengo la posibilidad de detectar un alto porcentaje de antígenos D parciales, ¿sí? Y si tengo un antisuero que no me detecte el D categoría 6, pues desde luego puedo detectar otros D parciales, ya que no tienen características del D6, ¿sí? Y además de los positivos, y discriminar entre positivos y negativos. Esa es una de las razones de por qué usar dos antisueros, anti-D6 positivo, anti-D6 negativo. Tiene importancia a la hora de la administración de sangre, ya que receptores con antígenos D parciales catalogados como D positivo pueden desarrollar sensibilizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que las personas, que hay diferencias fenotipos de los D parciales. El D parcial puede ser positivo, puede ser débil o puede ser muy débil. Desde el punto de vista como paciente, si yo tengo un D parcial y es necesaria la transfusión y yo no logro establecer de que es un D parcial, sino lo clasifico como un D positivo, va a recibir sangre positiva y corre el riesgo de sensibilizarse, de generarme un halo anti-D por los epítopes ausentes. Entonces, desde ese punto de vista, también está otra razón para utilizar los 2D, porque yo utilizando los dos anti-D puedo en un paciente en un momento dado pensar o asumir de que estoy frente a un D parcial cuando me da un resultado positivo y el otro negativo. Y entonces, con un paciente con esa característica, yo me veo en la obligación, si tiene necesidad transfusional, de transfundirle sangre negativa. Yeah. A diferencia, y como donante lo vemos posteriormente, estos D parciales ya se pueden transfundir a D positivos, porque salen rotulados como D positivos, como donantes. ¿Ok? Entonces, hasta ahora no se ha visto que un D parcial como tal vaya a sensibilizar a un D positivo completo. Hay antígenos deprimidos o ausentes dentro de los mismos estudios del antígeno D. Y está relacionado con este fenotipo raro del D raya raya, lo cual quiere decir que se debe a situaciones especiales en las que los genes no codifican la actividad del material RH en los productos C grande, C chico, E grande, E chico. Es decir, este fenotipo D raya raya quiere decir que solo expresa el antígeno D, más no expresa antígenos C y E. En Colombia ya estudiamos un caso precisamente de este fenotipo, bien raro por cierto, porque uno hace la hemoclasificación y cuando hace el fenotipo es negativo. Y por más de que hicimos técnica de potenciación de ese fenotipo, tratamiento enzimático, no pudimos determinar que tuviera producto del gen CE.
y no había ningún antígeno del CE. Finalmente, este tipo de pacientes, como era una cirugía programada, tuvo que hacer autodonación predepósito para que se pudiera y estimularla para que produjera más glóbulos rojos y poder tener autotransfusiones. El fenotipo de punto es muy similar al de raya, pero la elevación en la intensidad del antígeno D es menor y la expresión de los antígenos C y E también es debilitada, se pueden demostrar por técnicas de absorción y elusión. El RH modificado supone una supresión incompleta de la expresión genética del sistema RH y hay que hacer técnicas de absorción y elusión para poderlos demostrar. Está presente los antígenos del sistema Steiner-Wiener. El RH null, que vendría a ser el fenotipo Bombay en el RH, tal cual como el fenotipo, como lo es en ABO, el Bombay. Se caracteriza porque los hematíes no expresan ningún antígeno del sistema RH. Los hematíes muestran signos de disfunción de membrana con aumento de fragilidad y hemólisis de grado variable. Por eso, en esta tablita, tratamos de hacer una diferenciación precisamente en el caso del D raya y el RH null, en la cual los glóbulos rojos en esta mutación del D raya es normal, mientras que en el glóbulo rojo del RH null puede formarnos estomatocitos, puede estar, y además esferocitos. Los antígenos el gen CE no están expresados en el D raya, ¿ya? Y hay aumento de la cantidad de antígeno D en la membrana del glóbulo rojo, o sea que los antígenos que no expresan los antígenos C y E, pues los va a expresar el antígeno D. Entonces va a estar sobreexpresado. Pero en el antígeno, en el RH null, no hay ninguna expresión ni de D ni de CE. ¿Ok? La sobrevida del glóbulo rojo in vivo es normal en el raya, pero en el RH null puede estar reducida la vida media de ese glóbulo rojo. Los anticuerpos del sistema RH, todos los anticuerpos frente a antígenos del sistema deben ser considerados potencialmente capaces de causar reacción transfusional hemolítica y enfermedad hemolítica del recién nacido. Son habitualmente de clase IgG, IG1, IG3 y la mayoría no fijan el complemento. El antígeno D se estima en un 80% la probabilidad de inmunización después de una transfusión incompatible. La aloinmunización contra el antígeno E grande, C grande, E pequeño y C grande en pacientes politransfundidos. La inmunización por gestación es debida en la mayoría de los casos y produce casos de enfermedad hemolítica del feto y recién nacido debida a anti-D, como lo tenemos aquí en esta imagen, en la cual el feto hereda un antígeno paterno que puede ser el D, y ese D puede pasar a circulación materna, sensibilizar a la mamá por paso de esos glóbulos rojos por un fenómeno que se llama hemorragia feto-materna. Y esto nos genera después sensibilización en la mamá y en un segundo embarazo con un hijo positivo, puede destruir o generar enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. Otras variantes del sistema RH que
en la siguiente conferencia vamos también a ampliar, está relacionada con el antígeno F o RH6. El antígeno F es el resultado del efecto de posición. Cuando los genes C y E están en el mismo cromosoma, el antígeno está presente en los glóbulos rojos. El RH8 o C. Willis es un antígeno de baja frecuencia presente en el 2% de la población blanca. En pocos casos ha causado reacciones hemolíticas posttransfusionales o enfermedad hemolítica del recién nacido. El RH12 o antígeno G es un antígeno que tiene comportamiento de C y D. El antígeno reacciona con antígeno D y C y puede causar tanto reacción hemolítica transfusional como enfermedad hemolítica en el recién nacido. El RH17 o RH0, hay ausencia completa de los antígenos C grande, C pequeño, E grande y E pequeño, y presencia del antígeno D. Ok, hasta acá hablamos de la primera parte del sistema RH, ya nos vemos para hablar de la segunda parte.